Tiene la palabra la doctora Patricia Molina, del Polo Democrático. Gracias, señor presidente. El Polo Democrático Alternativo permanentemente y en este tipo de debates que tienen que ver con la carga impositiva, la generación de más impuestos a la ciudadanía y además la imposibilidad, la incapacidad socioeconómica de la ciudadanía de poder pagar estos impuestos, como el caso que nos lleva a buscar salidas desesperadas. Siempre buscamos salidas desesperadas porque la realidad es tozuda. La capacidad socioeconómica de la población caleña no da para mayor carga y la carga siempre se sigue dando, a pesar de que después toca tirar salvavidas, entre comillas, para buscar papayazos y cosas de estas y la gente pueda, además la administración pueda recaudar y la gente pueda sentir que hay un pequeño beneficio que en la mayoría de los casos no se ha dado. Entonces el Polo Democrático Alternativo deja, digamos, una constancia y dentro de esa constancia plantea dos proposiciones. En esta constancia, voy a leerla, dice lo siguiente: leída y puesta en discusión la ponencia favorable para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 095, por el cual se adoptan medidas temporales previstas en la ley 1948 de 2018, 1943 de 2018, se determina temporalmente la tasa de los intereses moratorios tributarios de conformidad con la ley 788 de 2002 y se dictan otras disposiciones. Presento las siguientes consideraciones y proposiciones. Un primer interrogante que salta a la vista es: ¿por qué se deben plantear unas condiciones especiales para el pago de los impuestos municipales que se encuentren en mora por concepto de las obligaciones en los periodos gravables 2018 y anteriores? Hace falta un análisis más considerativo del concepto de Estado Social de Derecho y de los principios donde se fundamentan los tributos, que en el artículo 363 de la Constitución señala equidad, eficiencia y progresividad. ¿Cómo aplicar estos principios tributarios en una ciudad en donde el indicador de desempleo no baja de 2 dígitos y la gran carga de las ocupaciones de los ciudadanos en actividades son consideradas informales? ¿Cómo evitar estar recurriendo de manera constante a los llamados, entre comillas, papayazos? Me parece que diseñando una estrategia que parta de la evaluación y correspondencia con la realidad del municipio. El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019, Cali Progresa Contigo, aprobado mediante Acuerdo 0396 de 2016, dispone en el eje 5 Cali participativa y bien gobernada, y en especial en su eje 5.1.1, finanzas públicas sostenibles, entre comillas, el cual tiene por objeto garantizar el incremento de los ingresos tributarios por parte de los contribuyentes y la recuperación de cartera, la ejecución permanente y estratégica de los programas de fiscalización y cobro, entre paréntesis, persuasivo coactivo, de los tributos municipales. Con base en esto, este plan de desarrollo solo fija como función del municipio el cobro, la recaudación, la sanción, y quedan por fuera las políticas de justicia social, equidad, progresividad de los tributos, siempre y cuando estos no agraven o afecten de manera negativa la calidad de vida de los ciudadanos. Falta una administración municipal más humana. Este eje del Plan de Desarrollo Municipal, Finanzas Públicas Sostenibles, no logra sus propósitos. Más aún este gobierno busca formas de lograr liquidez en las finanzas municipales, aún en procesos contenciosos administrativos y tributarios o de cobro, no en el propósito de garantizar la justicia social, sino de tener liquidez, y se acude a esta figura de los beneficios de las transacciones, de los intereses moratorios, etcétera, siempre y cuando el ciudadano pague. Espero que se logre de alguna manera que la ciudadanía pueda sanear las finanzas de sus hogares. Cualquier acuerdo en beneficio de la comunidad contaría con el apoyo del Polo Democrático Alternativo con esta esperanza. Acompaño parte del articulado propuesto y presentaré algunas consideraciones respecto de artículos que considero engañosos. Entre otros, voy a citar 2 proposiciones, porque hay, digamos, otras críticas que durante el debate el Polo va a manifestar. Proposiciones.
En el artículo primero de la ponencia, en el párrafo siguiente al literal D, señala los requisitos para aplicar este artículo y dice, abro comillas, para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de retención y responsables, según se trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones. Puntos suspensivos, cierro comillas. Es decir, que los contribuyentes, agentes de retención y responsables, según se trate, deben cumplir primero para después aplicarles el artículo. En mi opinión, hay que garantizar la seguridad jurídica de esta transacción. En este sentido, pienso que si se llega al acuerdo de conciliación, esta solo podrá tener efecto si cumple con las condiciones y requisitos establecidos. En este sentido, propongo la siguiente modificación de dicho párrafo en los siguientes términos. Y ahí va la primera proposición. Proposición 1, artículo primero, párrafo siguiente al literal D. Las conciliaciones aceptadas en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria tendrán efectos de la aplicación de este artículo siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos y condiciones. Ahora viene la segunda proposición, que va con el artículo segundo, literal C. En el mismo sentido que el artículo anterior, en la ponencia de segundo debate dice el artículo 2 en el literal C. En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales podrá transar el 70% del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el 100% de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el 30% de las sanciones e intereses. Para tales efectos, los contribuyentes, agentes de retención o responsables deberán adjuntar la prueba de pago de la liquidación privada del tributo objeto de la transacción correspondiente al año gravable 2018, siempre que diere lugar al pago de la liquidación privada de los tributos y retenciones correspondientes al periodo materia de discusión. Se propone entonces la siguiente redacción. Para que la comunidad tenga seguridad y certeza del beneficio, requiere que las obligaciones sean claras de ambos lados. En este sentido, el verbo podrá no es garantista de la certeza de la transacción, pues se exige de antemano que el contribuyente haya pagado. Así las cosas, se propone la siguiente modificación. Artículo segundo, literal D. En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, la transacción será del 70%. La transacción será del 70% del valor de la sanción e intereses siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente. Aquí se cambia el verbo podrá por será y obliga a que después de haber impuesto al ciudadano cumplir con unos requisitos, también hay un cumplimiento de parte de la administración municipal. Entonces se habla de que ahí sigue lo demás, que es la transacción del 70% del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando que el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el 70%, etcétera, etcétera. A esta constancia se agrega el hecho de que el Polo Democrático Alternativo en todos estos debates que tienen que ver con lo tributario, los papayazos, nosotros hemos sentado una posición permanente, que ha sido un debate de todos los años, frente a que aquí no se obligue a la ciudadanía a la trampa mortal de pagar en bloque o llegar a acuerdos de pago en bloque para poder ser beneficiado con esas medidas. Hoy, en este acuerdo, después de muchos años de que el Polo Democrático ha establecido este debate, hoy en este acuerdo se ha considerado algo que puede traer un beneficio a la ciudadanía y es la posibilidad de que se acoja por vigencia, que por vigencia diga voy a pagar y esa vigencia recibe el beneficio. Ya no lo obligan a meterse en la trampa mortal de tener que pagar todo el paquete de toda la deuda
o llegar a acuerdos de pago. Obviamente los acuerdos de pago siguen siendo una presión indebida por parte de la administración municipal. Pero también vemos grandes problemas en este acuerdo, grandes vacíos. Otra de las banderas del Polo Democrático Alternativo, desde el año 2012, cada año se viene peleando porque aquí se aplique el Estatuto Tributario Nacional en su artículo 8.17 y sus siguientes en materia de prescripción, que ya es un derecho del contribuyente. Aquí la prescripción es negada reiterativamente y el Polo Democrático Alternativo logró, a través de asesorías a muchos ciudadanos contribuyentes con derechos de petición y posteriormente tutelas, fallos en favor de la prescripción que se logró por lo menos hasta el año 2017. Esta administración, especialmente esta, la de Mauricio Armitage, ha utilizado una leguleyada para seguir negando la prescripción a la que tienen derecho los contribuyentes a partir del año 2012, no solo en el impuesto predial unificado, sino también en el cobro por valorización, que en nuestro criterio ya es objeto de prescripción para casi todos los contribuyentes que están adeudando. Y esa es la leguleyada de decir que la factura que se emite cuando inicia la vigencia, a la cual está obligada esta administración, no constituye la liquidación oficial. Y lo que hacen aquí es decir que la liquidación oficial solo solo es emitida 5 años después. Entonces la vigencia 2008 la van y la vuelven, emiten una factura que se constituye la liquidación oficial, entre comillas, para el año 2013, y con eso de una forma artimañosa le dan más vida para que la prescripción no se cumpla y empiece a correr apenas desde 2013 los 5 años para una vigencia que es la del 2008. Convierten la prescripción de 5 años en 10 años. Así de sencillo. Por ende, si eso no se soluciona, y yo se lo dije en el debate, el primer debate al final, el cierre, a las ponentes y a los demás concejales asistentes, si eso no se soluciona, en este momento la administración municipal seguirá burlando los derechos de los ciudadanos caleños, de los contribuyentes, porque tendrá esa excusa artimañosa de no otorgarle la prescripción. Igual ocurre con el tema de la valorización, cobro de valorización. El cobro por valorización, 21 megaobras de valorización, es un cobro que ya en el 2014, en octubre, cumplió los 5 años para ser objeto de la prescripción. Hoy se argumenta igual, de manera artimañosa, que la distribución del cobro, la resolución de distribución del cobro, que quedó en firme en octubre del año 2009 y que cumplió sus 5 años en octubre de 2014, no se constituye en un único documento y que cada año ellos vienen emitiendo otras resoluciones y que finalmente esa resolución de distribución se convierte en un paquete de resoluciones que aún, así como estamos, prácticamente vuelve y comienza cada año el término para la prescripción. O sea, es una forma tramposa, artimañosa de esta administración que aquí yo llamo al Consejo, busquémosle solución definitiva para que la gente tenga derecho a la prescripción desde todos los años hacia atrás, de los cuales ellos cumplan los requisitos de ley. Ese es uno de los temas. El otro tema que también está aquí, que lo toqué al cierre del primer debate como Polo Democrático Alternativo y que es parte de nuestro debate fuerte cada año, tiene que ver con que la gente que ya ha hecho acuerdo de pago, que es la trampa enorme donde meten a la gente para que haga un nuevo pagaré, pierda la posibilidad de las prescripciones, esos acuerdos de pago nunca nos han entregado un balance exacto anual de quienes han suscrito el acuerdo de pago, pero que al incumplirlo, después de tener 2 cuotas o más incumplidas de ese acuerdo de pago deja de existir, se cae, y así lo manda además la norma. Y eso no se cumple aquí. El municipio, Hacienda Municipal, tiene el deber de bajar ese acuerdo de pago, sacar la resolución que cancela el acuerdo de pago o lo nulita, no sé cómo se llame jurídicamente, pero no pueden mantener un acuerdo de pago per se para mantenerlo como una espada de Damocles en el cuello de los contribuyentes. No puede ser así. Y eso es algo que tendría que evaluarse acá.
y que no se ha hecho. Vemos entonces en este proyecto cómo se muestra claramente que tenemos un problema socioeconómico gravísimo, con una cartera enorme, y que se acude un papayazo para recoger plata bajo el pretexto de la difícil situación económica del contribuyente. Esto se contrapone a la política aplicada para este año de nuevo, que es el reavalúo catastral aprobado en el Plan de Desarrollo de Armitage en mayo del 2016, tal como fue aprobado en el gobierno de Guerrero en mayo del 2012, y que ha generado un alza impresionante, descomunal, injusta sobre los contribuyentes en materia de impuesto predial. Entonces es bastante contradictorio que aumente el impuesto predial de esa manera descomunal, pero al mismo tiempo esté reconociendo que hay una crisis económica que me lleva a buscar salidas con un papayazo como este. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Ahí, digamos, donde yo me refiero, quisiera adicionar, si ustedes están de acuerdo y que lo miremos con la administración, algo a ese artículo. Es lo que yo les dije, ustedes pueden meter ahí que se dé cumplimiento a la ley y los derechos de la gente sean reales, ¿cierto? Pero ellos van a seguir asumiendo la leguleyada que les dije. Yo pensaría lo siguiente, que se pueda incluir en el artículo, y así lo debería aceptar Hacienda, porque es la norma, que la prescripción parta desde el momento en que la liquidación oficial, o sea, ellos quieren hacer ver que la liquidación oficial es la que llega 5 años después, no es la que llega en la vigencia. Pero entonces, como le decía yo a la doctora Patricia, ¿cómo justifican legalmente de que cobren intereses de mora a partir de que llega la primera factura? ¿Me explico? Si ella no es la liquidación oficial, ¿cómo se permite que tengan intereses moratorios y tenga todo un proceso? No sé si me hago entender. Entonces ellos tienen que hacer lo siguiente, admitir ahí y decir, a partir de que la liquidación oficial se haga y solo a partir de ella, de la liquidación oficial reconocida así por la administración municipal, solo a partir de ella correrán los intereses moratorios. ¿Sí me explico? Porque esta es una forma de saldar ese problema. Si ellos desde el 2008 emitieron una factura, pero niegan que sea liquidación oficial, pero sobre ella tiene intereses moratorios de años tras años, esa sí es la liquidación oficial. O de lo contrario, cuando llegue la liquidación oficial, cuando yo le dé por mandarla los años después, entonces solo ahí podría, yo no sé si me explico, ¿sí? Gracias, señor presidente. María Grace, es que yo creo que no me he explicado bien. Yo quiero decirte lo siguiente. Estamos hablando de individualizar, claro, es que es un derecho individual, ¿cierto? Resulta que yo sí tengo un expediente armado con muchos casos sobre las respuestas, la negación a la prescripción. Cuando a alguien le niega la prescripción, doctora María Grace, sería sobre la base de lo que dice el Estatuto Tributario Nacional. ¿Cuál es esa? Una, se interrumpe cuando hay acuerdos de pago en el término de esos 5 años. 2, cuando ya inicia un proceso, el mandamiento de pago ha sido emitido y allí empieza, no quiere decir que se interrumpe per se, pero que empieza a contar los 5 años desde ese momento. Y 3, cuando tú te declaras en concordato. Son los 3 únicos elementos donde la prescripción se interrumpe. ¿Qué pasa? Cuando vas a ver la respuesta de negación de la prescripción, no tiene ninguno de los 3 elementos. ¿Sí me explico? ¿Sabes cuál es el elemento que te dan? Te dicen, es que su liquidación oficial no fue la de la factura que te llegó de 2008, es que su liquidación oficial apenas llegó en el 2013 a través de tal cosa y apenas están corriendo los términos. ¿Sí me explico? Y estamos dentro de los términos para hacer todo el proceso de mandamiento de pago, etcétera, cosa que es falsa. 2008 vencería al 31 de diciembre del 2013, ¿sí? Estamos ahí. Resulta que ellos antes de que llegue el 31 de diciembre, incluso en diciembre, noviembre, envían una nueva facturita diciendo que esa es la verdadera liquidación oficial. Ahora sí me explico. Entonces ellos no contestan sobre los 3 elementos que la norma plantea como tal. Ellos contestan es haciendo la artimaña de que la liquidación oficial apenas arrancó. Sí, es eso. Entonces yo quisiera que hubiese una forma de
de que nosotros obligásemos a que esa liquidación oficial realmente sea el punto de partida, y si la liquidación oficial no es la del 2008 que llega empezando el año 2009, sino la que ellos mandan del 2013, entonces no hay razón para que haya interés en moratorio ni nada a partir de esa factura del que llega en enero del 2009, hasta que entonces sí lo hagan a partir del 2013. Sí, no sé si ya me hice entender. Entonces yo no sé cómo podemos nosotros en favor de los ciudadanos de verdad, porque es que son cientos de negaciones con ese modelo. De manera breve decir que el Polo Democrático Alternativo permanentemente ha votado negativo los papayazos tributarios por la razón de que esos papayazos siempre se han constituido en una trampa enorme real para la gente. Pero en este caso yo quiero decir que el Consejo se dio la pela de imponer de alguna manera un criterio que es beneficiar a la comunidad con el derecho de acceder a pagar por vigencias. Y creo que la administración concedió ello porque es el último año de este gobierno y tienen que acabar de recoger todo lo que le puedan sacar de los bolsillos a todo el mundo. Entonces lo hace de esa manera porque no lo hace realmente porque le importe la gente. Si a esta administración le importara la gente, no habría reavalúo catastral y toda la imposición que hay en un predial inmenso que ahora la gente va a ver enfrentada. Esta administración deja a la gente en las peores condiciones socioeconómicas, donde le saquea todo del bolsillo cada vez más, pero no le invierte en mejor calidad de vida. Así la deja esta administración. Sin embargo, concedieron esto y me parece que ahí la labor del Consejo debe ser en esa línea. O sea, así como hicimos esto, esa debe ser la labor del Consejo, porque necesitamos realmente representar los intereses de la gente y en este acuerdo hoy hay unos grandes logros. Ya no es la trampa enorme, hay muchas cosas que solucionar, pero tenemos beneficios y eso es importante. Gracias.